Sobre ese tema, paralizado el país ante este caso que acaparó la atención pública. Hoy llegó a su fin y el resultado, absuelto de todos los cargos. El enfermero acusado de asesinar a su vecino, un biólogo marino, en Yauco el pasado año. Hoy tenemos un programa donde vamos a estar presentándole lo ocurrido en corte antes y después del veredicto y un análisis de primera con un panel experto en el tema. Comenzamos a jugar pelota dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al equipo que me acompaña esta noche, compuesto por Armando Valdés y Margarita Ponte. Saludos. Saludos Laisa, saludos Margarita y a todo el pueblo de Puerto Rico. Saludos compañeros, muy buenas noches amigos televidentes, sorprendida absolutamente con lo que vamos a estar discutiendo en solo minutos. Claro que sí, es un programa que vamos a estar dedicado a hablar y analizar todo lo acontecido hoy en corte en el Tribunal de Ponce en el caso del... Pero antes amigos, hoy se anunció el arresto de uno de los más buscados en Puerto Rico. Fue en Loíza, precisamente donde se arresta a este joven de 26 años con cargo de tentativa de asesinato y violación a la ley de armas. Pero este es solo uno de una lista de una decena de más buscados que se anuncian hoy en Puerto Rico. Con nosotros, Joey Fontanes, director de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía, además al agente Ricardo Morales, adscrito a la Unidad de Arrestos de San Juan. Gracias a ambos por estar acá. Acá tenemos un listado, ¿verdad?, de los más buscados. Entre ellos había una fémina que ya se arrestó. Hábleme de estos casos y cuál es el más notorio y cuánto tiempo llevan, ¿verdad?, en la calle. Buenas tardes, Laisa, buenas tardes el público televidente. Como bien reseña, nos quedan de los 12 más buscados, nos quedan ya 10, dos personas ya han sido arrestadas. El más notorio, Ángel Luis Resto Mojica, una persona que ya pues enfrenta ya una sentencia de 119 años, 292 días de cárcel, con tan solo cogerlo. Esto es un asesino en serie, es una persona que ya ha sido vinculada a varias escenas, incluyendo doble asesinato y masacre, entre otros casos. ¿Esto está en Puerto Rico? ¿Y todos estos los ubican en la isla? La respuesta es que la gran mayoría está en Puerto Rico. No obstante, tenemos un caso de que fue arrestado el pasado 19 de enero en el estado de Connecticut, que es John C. Pagan Resto. John C. Pagan Resto pues, fue arrestado en Connecticut y va a ser extraditado prontamente a Puerto Rico para enfrentar los cargos. Agente, ¿por qué se hace tan difícil la captura de estos más buscados? Bueno, lo que sucede es que cuando llegan a la lista de los 12, son personas, ¿verdad?, que ya llevan un historial en donde la mayoría de ellos ya los han investigado anteriormente en diferentes áreas y pues por unos criterios se seleccionan como los 12 a nivel isla y hay una sección, ¿verdad?, que se encarga específicamente de ellos. Y pues es un poquito más tedioso porque ya es investigación, ya es corroborar confidencias que nos bajan. Te quería corregir o aclarar, discúlpame, sí. Armelinda está todavía fugitivo, es verdad. Y ella está siendo buscada por hacer fraude sobre más de 2 millones en una institución bancaria donde era gerente y tiene otra orden de arresto porque falsificó un sello de un abogado y lo utilizó para esos fraudes. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Esa orden se expidió del 2014, se radicó. ¿Y todavía no han dado con el paradero de ella? Sí, se está trabajando con eso, hay información, pero obviamente pues no podemos, ¿verdad?, divulgar mucho para... La determinación de colocar una persona en esta lista de los más buscados, ¿cómo se toma? Por ejemplo, la gente menciona fraude, acá teníamos asesinato, acá teníamos orden de arresto, en este caso creo que ya hay una sentencia. ¿Cómo se toma esa determinación? ¿Es peligrosidad? ¿Es la magnitud del crimen? Bueno, lo cierto sería decir que la Policía de Puerto Rico en sus 13 áreas policíacas, cada área policíaca tiene una unidad de inteligencia y arresto y cada área identifica los 10 más buscados de cada área. No obstante, una vez, como dice el agente Ricardo Morales, por los criterios que se analizan, y se llevan a bien conocer, pues es como el caso de la dama Muñiz Vázquez. Esta dama fue acusada junto a 9 personas, ya 8 fueron arrestados, queda ella.
y por eso es que forma parte de lo más buscado por el tipo de fraude que conoce. ¿Y cuál es la herramienta más efectiva que ustedes tienen para dar con el paradero de estas personas? ¿Es la gente que les da algún tipo de información? Cámaras, ¿cómo ustedes, estos casos, uno del 2014, cómo ustedes dan con el paradero de esta persona? Bueno, la mejor herramienta que tenemos nosotros actualmente es la corroboración de todas las informaciones que llegan el día a día hasta las oficinas de nosotros. Esa es la mejor herramienta. O sea, información, confidencias del público. Del público, entre otras cosas que la Policía de Puerto Rico, pues en unión a otras dependencias, a otras agencias federales, como lo es el FBI, la DEA, tenemos unos acuerdos colaborativos y ambos trabajamos en un equipo para lograr el propósito. Bueno, esto sucede, ¿verdad? Y este anuncio se hace mientras el superintendente de la policía solicita un aumento de presupuesto para equipo, para tecnología, para mejores recursos para ustedes, la policía, y que todo esto, ¿verdad?, dé resultados en cuanto al arresto inmediato. Gracias a ambos por estar acá. Gracias. Excelente labor. Bueno, en otros temas, amigos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho o ha anunciado una web, un portal, esto con el objetivo de que los medicamentos cuesten más baratos o una reducción en el precio de medicamentos a la hora de usted comprarlos. Tenemos un ejemplo de lo que se vislumbra, ¿verdad?, en este portal que incluye alrededor de 43, 46 medicamentos. Este medicamento que es para la condición de tiroides, Levoxil, 90 pastillas, el costo sería $232,73. La misma cantidad en los Estados Unidos, a través de este portal, sería $72. Y es que $35. En Estados Unidos la misma medicina cuesta $72. En el portal de Trump, ¿verdad?, las pastillas estarían costando $35.10. Y lo que busca este portal es conectar al paciente directamente a las farmacéuticas. Pero la pregunta es, ¿el impacto será para todos? Porque se habla solamente de las personas que pagan en efectivo, que no usan la cubierta de salud. Gracias por estar acá. Tenemos a Juan Carlos Hernández, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Droguerías Betance. Saludos. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Esto no está en Puerto Rico, esto no aplica a Puerto Rico. Sí aplica a Puerto Rico. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo funciona? Si nos puede explicar un poco más. Sí, el proceso cómo funciona, pues TrumpRx, el paciente va al portal de TrumpRx y busca el medicamento. Tenemos el portal en pantalla para que la gente tenga idea. Busca el medicamento y saca un cupón. Hay algunos medicamentos que lo va a redirigir al portal de la farmacéutica. Y hay algunos incluso que ya ese proceso ocurre hoy día, como Lilly y demás, y lo reciben por correo. Los nuevos que van a sacar un cupón, pues pueden ir a cualquier farmacia y procesarlo. O sea que ahora mismo uno puede ir, si necesita el medicamento de la tiroides, el Levoxil que estaba hablando, y conseguir ese descuento. Técnicamente sí, esto acaba de salir ayer, así que el proceso aún está en pañales. Sí, qué bueno que dijo técnicamente sí. El proceso está en pañales, porque ciertamente es así, lo vamos a corroborar un tiempito más adelante aquí mismo en esta edición. Correcto. Pero le pregunto a usted, hay muchas lagunas en ¿verdad?, en este portal, en este esfuerzo que no viene únicamente del presidente Trump. Se ha estado trabajando desde antes, ¿verdad? Pero me gustaría, para beneficio de la gente, ¿quiénes se van a beneficiar? ¿De qué depende? ¿De que el seguro, la persona tenga o no seguro? ¿Del precio al contado? ¿Del tipo de medicamento? ¿Verdaderamente de qué va a depender? Ok, está diseñado para los que no tienen seguro y tienen que pagar en efectivo. Porque hoy día, entonces, comparado con esto, lo estarían pagando a $125, por ejemplo, en este. Claro. Para la diabetes, un medicamento insulín, pues de 125 si lo voy a comprar en efectivo, ¿verdad? Correcto. Sin la cubierta, sin el plan médico, pues tendría una reducción, ¿verdad?, con el cupón, etcétera, y pagaría $25. Correcto. Pero sin embargo, se dice, ¿verdad?, que esto funciona en ocasiones sin seguro y al detalle, ¿verdad?, ahí el cash, el efectivo. Pero igualmente las notas periodísticas hablan que no necesariamente que las personas con seguro se podrían beneficiar igualmente. Correcto. Sin embargo, cuando tú tienes un seguro, tú tienes unas cubiertas que cubren ciertos costos anuales. Y entonces entra en la dinámica de los deducibles y los copagos.
Cuando entra esa dinámica de deducibles y copagos, hay unos umbrales que cuando tú lo ves a largo plazo o en el año y chocas con el umbral, tienes un ahorro de ahí hacia adelante, haciendo que este modelo no necesariamente sea el mejor porque impacta. Depende de las terapias que estás consumiendo en ese momento. De hecho, Hernández, hicimos el ejercicio, ¿verdad? Nos fuimos a la calle hoy a farmacias, grandes farmacias con el cupón, ¿verdad? Y farmacias locales también. Y no estaban aceptando el cupón, o sea que todavía esto le falta para que arranque. Sí, necesita que hay que decírselo a la gente que no vaya ahora mismo a buscar y exigir, no, porque lo dijeron, todavía está empezando. Sí, y tampoco es que puedes ir al buscar el cupón y rápido ir a la farmacia, necesita una receta como quiera. Sí, no, definitivo. Pero lo ve como positivo, lo ve como positivo. Yo creo que es un paso bastante en un buen camino hacia mejorar digamos, la dinámica de los pagadores, PBMs y demás que hoy en día nosotros vivimos. Claro. ¿no? Pero el modelo está bien diseñado, similar a los cupones de descuentos que vemos de compañías como Gularex. Buena idea, pero hay que pulirlo para que la gente esté clara. Sí, porque las farmacias principalmente, que son los que tienen que procesar el cupón, no necesariamente saben cómo va a ser, conocen cuán rápido le van a pagar, cuánto va a ser, porque está recién comenzando. Gracias por estar acá. Bueno, amigos, muchos temas que discutir en Jugando Pelota Dura. Pasamos con Kimberly. Así es, Laisa, y entre gritos y angustia, el juez emitió su veredicto de no culpabilidad a favor del enfermero. ¿Por qué ese veredicto? ¿Cuáles fueron los motivos? Un ex juez, un abogado de defensa y un ex fiscal lo analizan en detalle aquí en Jugando Pelota Dura. Además, hay recursos para atender los casos de violencia en Puerto Rico. Jorge Colbert se puso a investigar y nos cuenta lo que no te dicen. Y el superintendente, señores de la policía, necesita más dinero para atender el crimen y hacer su trabajo con los recursos necesarios. Hay dinero en el gobierno, también les decimos quédese con nosotros, esto es Jugando Pelota Dura. Bueno, amigos, y tenemos excelentes, buenísimas noticias. Escuche bien, el 100% de los estudiantes de la Escuela de Farmacia del recinto de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, pasaron la reválida de farmacia. Esto coloca a la Escuela de Farmacia, escuche, siendo número 1 a nivel de todo Estados Unidos. Con nosotros la doctora Wanda Maldonado, decana de la Escuela de Farmacia del recinto de Ciencias Médicas de la UP, la doctora Ruth Lafontán, egresada de la clase 2025 de esta misma escuela, y el doctor Anthony Maldonado, también egresado. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿Qué representa esto? ¿Esto es la primera vez que sucede, decana? Bueno, dado que la Escuela de Farmacia tiene una historia de 113 años, no me atrevería a decir que es la primera vez que ocurre, pero ciertamente en reciente, sí. Desde que desarrollamos el programa de doctorado en farmacia, que es el programa vigente, sí es la primera vez. ¿Y qué representa? ¿Qué representa esto para la universidad y para la Escuela de Farmacia? Ciertamente para nosotros es una alegría enorme, porque los estudiantes se destacaron y se destacan de entre todos los estudiantes de la nación, imagínese, de las 142 escuelas, y que el 100% de ellos aprobara la reválida en el primer intento. Cualquier detalle es el primer intento. Porque hay otros estudiantes que después ¿verdad? En otros años lo pueden tomar la segunda vez, pero es que aquí fue el 100% en el primer intento. Y el examen aquí es exactamente el mismo que se da en el resto de Estados Unidos. Exacto, es que las siglas del examen es el NAPLEX porque es el examen nacional, la reválida nacional. Es el mismo que toman todos los exámenes en todas las facultades de farmacia en Estados Unidos y Puerto Rico. Y déjeme preguntarle entonces a usted, para que me vaya dando otra explicación, otra cara de esta moneda. ¿A qué debemos este éxito? ¿La fórmula es estudiantes, mira, que se fajan, o unos maestros más que capacitados, o es una combinación? ¿A qué debemos esto? Pues ciertamente es una combinación de muchos factores. Por un lado está la facultad y los empleados no docentes de la institución, el currículum de enseñanza que está adaptado y año tras año se va mejorando para mejor adaptarse a las necesidades y a lo que se requiere para lograr lo que hemos logrado. Y también está el factor de nosotros como estudiantes y nuestro compañerismo, nuestra unión, el hecho de que nosotros en cada etapa de nuestro camino al doctorado nos hemos apoyado. Somos una clase muy unida y que, lejos de buscar protagonismo,
para sobresalir sobre otros, pues estábamos buscando que todos lográramos lo que en efecto, pues sí logramos, que fue todos pasar. ¿Necesitan algo en particular o esto ustedes están confiados en que se va a replicar? Yo creo que la Universidad de Puerto Rico ha demostrado que produce farmacéuticos de excelencia, ¿verdad? Nosotros estamos parados sobre los hombros de muchísimos farmacéuticos y farmacéuticas que a través de los años han demostrado que son excelentes. Así que ser parte de ese legado es un orgullo y yo creo que definitivamente esto se va a replicar. Doctora, una pregunta, ¿verdad? Estos jóvenes que pasan la reválida exitosamente, que se preparan en Puerto Rico, que los preparamos aquí, ¿se quedan aquí o aceptan? La gran mayoría se queda. La mayoría se queda. Eso aquí. Es importante, señor. Hay unos pocos que hacen residencias en Estados Unidos, hay otros que por razones familiares o de otros compromisos van a otros lugares, pero la gran mayoría de ellos se permanece y practica aquí. Estamos desarrollando talento para que se quede aquí. Sí. Y así ustedes se van a quedar acá. Es nuestro deseo. Es el plan. Bueno. Excelente, excelente. Así que la educación en farmacia en Puerto Rico es de calidad y no tiene nada que envidiarle a ninguna otra institución. Correcto. Pues ahí estamos tranquilos. Nos tienen que envidiar a nosotros. Exacto, exactamente. Ahora mismo somos los número 1. Exacto, y lo mejor es que estamos en buenas manos. Sí. Muy bien. Perfecto. Nuevos pasos, nuevos compromisos de la Escuela de Farmacia en un futuro cercano. Seguro, dado que nuestro programa es uno bien novedoso, lo reformulamos hace 20 años, orientado hacia el desarrollo de competencias. Sí. Porque entonces no es solamente que ellos, ¿verdad?, se les presenta contenido, sino que ellos se desarrollan plenamente como profesionales. Pues nosotros continuamente miramos el programa como algo que hay que seguir manteniendo la fortaleza y buscando alternativas nuevas de cómo añadir experiencias novedosas, porque el mundo cambia, claro. La ciencia cambia bien dinámicamente, así que nosotros continuamente estamos buscando cómo hacer que el programa sea vigente, relevante, y que ellos puedan atender las necesidades de la población. Gracias, y de mi parte y de parte de todo el equipo, felicidades, porque hay que dar las buenas noticias y esto es una excelente noticia. Así que mucho éxito y a usted también, doctora. Gracias. Gracias. Pasamos de inmediato con Kimberly, amigos. Enhorabuena, muchas felicidades. Y vamos a cambiar de tema porque absuelto en todos los cargos, enfermero acusado de asesinar a biólogo marino. La secretaria de Justicia se expresó y le decimos qué fue lo que dijo. Todos los detalles ahora a las 7 de la noche. Hay víctimas y miedo, señores, por la violencia en Puerto Rico, pero hay recursos para atender esta problemática. Jorge Colbert te lo cuenta en Lo que no te dicen. Además, la secretaria de la Familia negó una crisis de maltrato infantil mientras los casos siguen saliendo a la luz. Nuestro panel político de los viernes lo analiza, así que usted quédese con nosotros. Su esposa era la gasolina. Su machismo seguía creciendo y lo próximo que iba a hacer era matar a mi cliente. 1, 2, 3 y mi cliente se defiende. Y disparó, juez, 22 ocasiones. Gracias a Dios que la señora Vicente sobrevivió y que vivió para contarlo. Estoy tranquila, mis hijos están en paz, su papá se aseguró de que tengamos paz. Nadie en la ley está autorizado a tomarse la justicia en sus manos. Eduardo Meléndez Velázquez, todos los cargos, planteada defensa propia. Yo estaría absorbiendo de todos los cargos. Absuelto de todos los cargos. Esa fue la determinación del juez en el Tribunal de Ponce contra Eduardo Meléndez, el enfermero acusado de darle muerte a su vecino Roberto Viqueira, un biólogo marino allá en Yauco el año pasado. Esta decisión ha provocado un mar de reacciones, ha dividido prácticamente un país. Los que quedaron asombrados, perplejos e indignados con la decisión del juez y otros que entendieron se hizo justicia. Analizamos todas las partes hoy en Jugando Pelota Dura. Comenzamos con el licenciado Fernando Torres, ex juez. También con nosotros se encuentra el licenciado Ernie Cabán, ex fiscal especial independiente, el licenciado Omar Barroso y también el licenciado Peter Díaz. Gracias a los cuatro por estar acá y al ex juez que se integra, ¿verdad?, a este análisis.
Tenemos la reacción inmediata de la familia luego de escuchar la determinación del juez. Escuchemos. Y lo que pasa es que tenemos a un hostigador como vecino. Por encargo me mataron a Robert y lo dije desde el día 1. ¡Lo mandaron a matar! ¡Lo dije! ¡Se lo dije a los fiscales! ¡Me lo mandaron a matar! Y Robert lo sabía. ¡Que lo querían matar! ¡Y me lo dijo! En el gazebo de mi casa, días antes del asesinato. No. Y cuando descubrimos esos coquíes, Robert dijo: esto es algo sofisticado. Los coquíes, ¿qué es eso? Eso es un mecanismo de tortura. Ese tipo él vive ahí porque vino a matarme. Ese tipo no es bueno, Mocha. Vamos a llamar al abogado. Licenciado Mele, la sangre de Robert está en sus manos. Ay, Dios mío. La viuda de Roberto Viqueira posterior a la decisión del juez en este caso. De hecho, durante la alocución del juez antes de emitir veredicto también hubo un receso porque uno de los familiares de Roberto Viqueira también provocó un acto de histeria en sala, así que tuvo que haber un receso. La determinación del juez pues tomó tiempo en conocerse. Quisiera preguntarle, como ex juez, ¿cómo analiza lo que sucedió hoy en corte y el resultado final de este caso? Bueno, en primera instancia, como ex juez, como abogado, como profesor, yo tengo que ser lo más respetuoso del fallo de un magistrado o del veredicto de un jurado. No obstante, este caso que realmente es una tragedia y que ha sido transmitido a través del programa experimental de cámaras a todo el país, pues tiene unas graves consecuencias, ¿verdad?, desde el punto de vista sociológico, jurídico y para la convivencia de todos los puertorriqueños. A mí hay algunas de las determinaciones y algunos de los pronunciamientos del juez para fundamentar el fallo que me generan alguna incomodidad, pero yo insisto, aunque me generen incomodidad, el Poder Judicial y nuestro sistema constitucional ha delegado en los jueces la responsabilidad de atender los casos y los acusados tienen derecho constitucional a un juicio por jurado. En este caso, el acusado renunció al jurado y determinó que era su estrategia forense verlo por el Tribunal de Derecho y evidentemente esa estrategia dirigida por el licenciado Adán Rivera, a quien yo le di clase, ha sido muy productiva. Licenciado Peter Díaz, también compartimos y conversamos aquí, analizamos este caso previamente. ¿Le sorprendió la decisión? No. Como ya le había adelantado, las probabilidades aquí eran una absolución o tal vez un atenuado. Este caso tenía muchos problemas en el manejo de la evidencia. Este caso tenía básicamente un duelo entre dos personas que decidieron en lugar... Es muy triste, ¿verdad? Es muy triste lo que pasó porque son dos profesionales que se envuelven a tiros, que no sé quién puso la gasolina, pero viendo las expresiones y la forma de actuar, aquí hubo gasolina y entonces... son cosas que tenemos que entender, que las situaciones violentas, las situaciones donde hay problemas entre vecinos, hay que desescalarlas, para eso están los tribunales. Una llamada a la policía habría sido suficiente para evitar esta muerte. Yo no estoy contento por el resultado, ni estoy contento por la muerte, ni estoy contento por nada de eso. Yo estoy triste por el hecho que sucedió. Pero, como abogado de defensa, te tengo que decir que no había otro resultado posible. Apoyo al juez. Porque es que la forma en que llevaron el caso fue debido a la forma en que analizó la policía la escena. Y obviamente la fiscal hizo lo que pudo hacer. Licenciado, la secretaria del Departamento de Justicia no concuerda con lo que usted acaba de decir. Dice, el fallo de no culpabilidad emitido en el día de hoy, 6 de febrero, por el juez Ángel Yabona del Tribunal de Primera Instancia, nos causa profundo pesar y nos sorprende. En el escrito, ¿verdad? En el comunicado defiende, obviamente, la labor que hizo la Fiscalía. Ella la cataloga como un excelente y desafortunado el veredicto. Barroso. Bueno, no pueden decir más nada porque obviamente ellos están llevando el caso contra la persona y van a defender su trabajo, pero la realidad es que el abogado
de Eduardo hizo un excelente trabajo, ese muchacho joven, sin muchos recursos, para meterle mano al caso, y se metió ahí y le hizo un montón de rotos a ese caso y pudo adelantar su teoría de que en efecto fue una legítima defensa. A mí me causa unas preocupaciones el hecho de que, pues, no es que estoy en desacuerdo con la decisión del juez, entiendo que él le evaluó de acuerdo a la prueba presentada, pero como que no quiero que la gente se lleve el mensaje de que el asunto de la proporcionalidad, mira, tú me tiras un par de piedras y yo estoy justificado para ir a entrarte a tiro. Pero es que es verdad, eso es lo que es el mensaje. Pero es que eso fue parte de la manera como el juez lo decidió, pero estoy seguro que otros factores influyeron. Pero, y eso es lo que me refiero, como que se puede estar llevando ese mensaje con este veredicto, y eso me preocupa un poco. Porque... Hablando de mensajes, precisamente... Uno de los mensajes que uno podría llevarse de esa locución del juez cuando señala que las personas no pueden tomar la justicia en sus manos es que hay un reconocimiento de que la gente no siente que se haga justicia. Irónicamente, en este caso, la gente no siente que se hizo justicia. Y entonces parecería casi que la decisión un poco hasta promueve, ¿no? Lo que él está tratando de decirle al público que no es lo correcto. Que no haga. No, pero uno no hace justicia ganando todos los casos, o sea, eso no es lo que es justicia. Justicia es tener un sistema un sistema adversativo en el que, pues, tengas oportunidad de presentar una defensa y levantar todos tus derechos. Y en este caso, eso ocurrió. La decisión puede ser que no todo el mundo esté de acuerdo con ella, pero de que el sistema funcionó y de que se hizo justicia. La decisión fue la decisión y aquí se hizo justicia. Yo un poco en esa línea que difiero absolutamente y... Obvio que no soy, ¿verdad? No estudié Derecho, así que esto es como una ciudadana y como una periodista. Le pregunto a usted, licenciado Ernie Cabán, yo no sé cómo hay forma de que ustedes me puedan explicar y convencerme de que lanzar piedras y lanzar tiros tiene alguna proporción. O sea, yo no puedo entender cómo es posible que se haya dado de esa manera. Ojo, no estoy diciendo que fuera asesinato en primer grado, ni siquiera en segundo grado, pero quizás atenuado. Pero le pregunto, Ernie, o sea, ¿dónde yo como ciudadana común de a pie puedo entender que lanzar piedras y tiros es lo mismo? Sí, pues difícil de entender, ¿verdad? Para una persona prudente y razonable, pero el juez, en este caso, su alocución habló. Y el juez no resuelve por dudas razonables. El juez no cuestionó la investigación. El juez no cuestionó las deficiencias en el proceso investigativo. El juez hace una expresión de tomar la justicia en sus manos y de legítima defensa. ¿Y qué sucede? Quien está tirando piedras es el biólogo. Quien decide no llamar a la policía y actuar él y tomar la justicia en las manos fue el ¿Y no le podía pegar el tiro en una pierna en vez de 6 disparos y uno en la cabeza? Por otro lado, la legítima defensa se la achaca al juez a la persona que va en la ofensiva hacia el hogar de un ciudadano que se encuentra en el lugar de su residencia, que desde ese punto de vista un poco desvirtúa la ley del Castillo y lo que es legítima defensa. Era un daño inminente al que se estaba enfrentando el biólogo cuando viene esa persona con un arma cargada, un arma de alto calibre. Mire, yo tengo el mayor respeto por todas las opiniones de los distinguidos letrados, pero enseñar la legítima defensa en un curso en la Escuela de Derecho, con este libro llamado Código Penal, me toma a mí, después de asignar 20 casos normativos, 6 secciones. Y la realidad es que a mí también me preocupa que la alocución del señor juez, explicando los fundamentos, vuelvo e insisto, dé margen a malinterpretar, y en ese sentido hay 4 requisitos, incluyendo la proporcionalidad entre el acto que se está tratando de repeler y el acto. Pero además es que el Código Penal, y no quiero convertirme en un teórico, en el segundo párrafo dice que para justificar dar muerte a un ser humano, las circunstancias deben apuntalar a que la persona que está ejerciendo la legítima defensa tenga la creencia razonable de que está en peligro inminente de muerte. Y claro que el distinguido abogado Adán Rivera hizo un magnífico informe, pero es un principio de derecho que las meras alegaciones y los informes no constituyen prueba. Bueno, al principio, Yolanda, dijiste que... Margarita, perdóname, Margarita. Sin pedirle vuelta.
Al principio dijiste que la mitad del país pensaba que estaba mal decidido y la otra mitad pensaba que estaba bien decidido. Por ende, hay dudas razonables. Okay. O sea, estamos en un caso que no fue probado más allá de dudas razonables en todas sus partes. O sea, que falló la fiscalía. Pero falló la fiscalía. Pero perdóneme. Es que no hay duda de que él lo mató. Es que no aquí por dudas razonables. el asunto es la legítima defensa o no, porque duda no hay, porque de que lo mató, lo mató. Hablando de fiscales, vamos a escuchar lo que dijo la fiscalía para reaccionar a eso. Diferimos en lo absoluto. Creo que la prueba que se presentó para obtener el resultado de culpabilidad. Lamentablemente, pues el juez tiene otra opinión. Pero como dijo el mismo juez, ¿verdad? Todo queda en la conciencia de cada cual. La de nosotros está tranquila, hicimos el trabajo, las fiscales hicieron el trabajo, estoy orgullosa de su trabajo. Las vemos compungidas, fiscal. Claro, nos duele saber que un crimen va a quedar impune. Nos duele saber que hay una persona, ¿verdad?, que cometió unos hechos y que esté en la libre comunidad, ¿verdad?, y que pone en riesgo a otras personas, y nos duele que una persona haya resultado muerta. Esta es la fiscal que desde el día 1, y obviamente podemos decir esto porque es un juicio, un proceso que se transmitió, ¿verdad?, que el público tuvo oportunidad de verlo, desde el día 1 fue señalada, fue por el propio juez, o sea, el juez no le quitaba el guante de arriba. La que estaba hablando, no es la fiscal que estaba no es la fiscal que estaba en el caso, pero la fiscalía, mujer en este caso, tenía el guante arriba del juez en todo momento, que también eso es un punto, que se puede discutir y se puede analizar en cuanto a la determinación, si esto influyó o no en la determinación del juez. No sé cómo ustedes lo vean. Brevemente, sí. El juez dijo al inicio de sus expresiones para justificar el fallo que él no iba a tomar en cuenta, y no lo podía tomar en cuenta, el hecho de que hubiera tenido que amonestar o que hubiera resuelto al lugar o no. Lo dijo expresamente, pero es que esa es la norma del derecho. Sin embargo, insisto, este proceso y otros nos debe llevar a repensar a todos el tema del uso del sistema de cámara en los procedimientos, porque yo siento, yo que presidí más de 40 juicios por jurado y que estuve 20 años en la judicatura, yo siento que la presencia de las cámaras tiene un efecto bárbaro sobre los actores y los procesos, pero eso es una materia compleja que requeriría mucho tiempo. Eso es otra cosa. Pero sí me gustaría un poquito entrar en cuál es el efecto. O sea, creemos que el juez decidió de esta manera por algún tipo de presión pública, creemos que el juez se peinaba mejor. O sea, ¿cuál es el efecto de esa observación del proceso sobre el proceso como tal? ¿No se hace justicia con las cámaras ahí? No, yo no estoy diciendo eso. No. Lo que estoy diciendo es que la presencia de cámaras y el hecho que el caso se torne en un caso de tanta importancia en la opinión pública, bueno, yo lo digo con un sentido de responsabilidad. Yo no vi una sola vez al juez tomando notas. Y entonces a mí me preocupa que en un caso que hubo 50 y pico de exhibits, que hubo multiplicidad de evidencia y 20 y pico de testigos, tú lo resuelvas con un análisis tan con esta explicación. Pero Fernando, precisamente si no fuera por las cámaras no sabríamos que el juez no está tomando nota, ¿no? Quizás así es como él opera siempre. O sea, la transparencia también tiene el efecto... La transparencia es importante y la postura mía no es en contra de la aplicación del reglamento, es precisamente de que se reevalúe el uso del sistema en los procesos penales. El abogado de defensa, el licenciado Adán Carlos Rivera, este joven, como usted lo ha dicho, que usted lo conoce, él fue el que se lleva el mérito en este caso. ¿Convenció al juez de que esto fue una defensa? Oh, sí, hizo un excelente trabajo, me parece, la defensa. Pero volviendo a la determinación del juez, que el juez lo que hace es absolver, no es dudas razonables, que absuelve. Esa determinación es final, a menos que aquí la fiscalía o el procurador vaya a presentar un error con parcialidad, prejuicio de parte del juez para poder impugnar una determinación basada en la credibilidad y en la interpretación de la ley que dio el juez. Barroso y Peter, si hubiese sido por jurado, ¿esto hubiese sido diferente, este desenlace? No, a mí me parece que un jurado lo hubiera suelto de seguro, porque todas estas conversaciones que estamos teniendo de que una gente está de acuerdo y otra gente no está de acuerdo, esa es la duda razonable que un jurado hubiese necesitado para absolver.
yo no quiero hablar ahora como abogado de defensa, yo quiero hablar como matemático. No soy matemático, pero quiero hablar en matemáticas. En Puerto Rico, la Fiscalía tiene la manía de que el que queda vivo es el acusado. Ya, veo. El que se enfrenta a otro ser humano en un duelo a tiro, no puede ser el criterio que el que quedó vivo sea el acusado y el muerto sea la víctima. Y pasa constantemente, pasa en accidentes de tránsito donde quien muere es acusado y tú logras demostrar en el tribunal, nos ha pasado a todos, que quien tuvo la culpa fue el muerto. Pero acusan al que queda vivo. Entonces, este caso es un caso en el cual tú tenías que determinar que un individuo que estaba tirando piedra, que estaba con el arma en la mano, que cuando lo vio con el rifle empezó a disparar, que estaba buscando de alguna manera que se metiera a su casa para usar la ley del castillo. Caramba, ¿para qué tú le tiras piedra al vecino? Si no es para que se meta a tu casa y entonces ahí matarlo porque tienes el arma encima. Oye, todas esas cosas están en la mente del juzgador, la provocación. Tal vez la legítima defensa, el juez no debía haber explicado tanto, el juez debía haber dicho no culpable, y ya, por duda razonable, y se acabó. Ustedes se quedan con nosotros, este tema lo vamos a seguir analizando. Hay preguntas que hay que hacerse. ¿Qué pasa ahora? ¿Ya salió libre? ¿Hay posibilidad de apelar? ¿No hay posibilidad de apelar? ¿Qué sucede ahora? Con esas contestaciones regresamos luego de la pausa. En efecto, el tribunal habló y el país quedó dividido. Continuamos con esta conversación de por qué el enfermero fue declarado no culpable, absuelto de todos los cargos. ¿Y usted qué opina? Escanee entonces el QR Code y participe de inmediato en nuestra encuesta Claro. Mientras tanto, seguimos con temas desafortunados. La violencia sigue golpeando a Puerto Rico. El compañero Jorge Colbert investigó, está aquí al lado mío, y expone lo que no se discute públicamente. Jorge. Bueno, vamos a hablar del maltrato y abuso de menores, que es un tema que hemos estado aquí llevando a cabo hace mucho tiempo, pero particularmente si hay o no los recursos y si hay la voluntad o no de hacer los cambios que necesitamos para frenar este mal social que tenemos. Te agradezco muchísimo que vayas a tratar este tema tan sensitivo. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura y analizando el fallo que se escuchó hoy en voz del juez Yabón allá en el Tribunal de Ponce, absuelto en todos los cargos el enfermero acusado de darle muerte a su vecino. Bueno, aquí con el panel de licenciados, ex jueces, ex fiscales, de todo un poco, panel de expertos. Y mi pregunta es, ¿qué pasa ahora? ¿Ya el enfermero está en su casa? Lo liberan inmediatamente. Inmediatamente. Sí. Estos son vecinos. La pregunta es, ¿vuelve a la casa al lado de esta familia? Esta familia dijo a la salida del tribunal que teme por su vida. ¿Qué pasa a nivel de protección, etcétera? Bueno, pudiera solicitar una orden de protección, la viuda. Pero se deja libre este enfermero y no se le advierte, no deberías acercarte a la familia, no deberías volver a la misma casa. Eso no... Te lo pueden decir así, como que mencionarlo, pero no hay una recomendación formal legal para eso. Como un consejo, pero no le quita el derecho a solicitar una orden de protección, que me parece que un juez pudiera justificarle y concedérsela. Y podría, la familia del occiso podría también considerar una acción civil. El estándar de prueba es diferente. No es apelable la decisión del juez, pero sí puede entrar en una acción civil. Sí, claro. Ocurrió en el caso de Jay Simpson, que salió más allá en un proceso más allá de dudas razonables, salió no culpable, pero en un proceso de preponderancia de prueba donde fue demandado Jay Simpson, se estableció la responsabilidad civil y terminó pagando. Pero este caso no se puede apelar. No, el Ministerio Público no puede apelar de una absolución en los méritos porque infringiría la cláusula constitucional que prohíbe la doble exposición. Y en Puerto Rico no hay más que un solo caso que es doctrinal y que requiere que se demuestre que hubo corrupción frente al proceso, y evidentemente este no es este tipo de caso. No es el caso. Aquí me parece que el señor juez actuó como corresponde, descargando su responsabilidad, y que yo, insisto, pienso que el factor determinante es la calidad de la defensa en el procedimiento, pero no podrá apelar el Ministerio Público de ese fallo absolutorio. Me parece la apreciación de la prueba más que otra cosa. Pero sin embargo, por eso, porque él se quejó incluso de los fiscales, él se quejó hoy, y dijo que él hubiera querido ver si las piedras lanzadas le dieron a algo de la propiedad o le dieron a una persona. O sea, dijo como que había sido deficiente en ese sentido.
Y eso abonó a su apreciación de la prueba porque él evaluó los méritos de lo que salía en esos videos y tuvo que hacer ese análisis de esa área que es como que bien complicada, como un área gris, pero a eso tú le sumas todas las deficiencias que tenía la investigación y yo creo que eso fue lo que hizo la diferencia al momento de tomar su decisión. Como abogado como abogado de defensa te digo que los casos no están para llevar mensaje. Los casos se resuelven caso a caso. Yo le decía que sí, fuera de cámara, que sí, porque la gente en la casa puede estar confundida y pensar, si te pego un tiro ahora, puedo salir libre alegando defensa. Ojo, que no es lo que estamos diciendo, aclárelo. Pues todos los abogados que estamos aquí nos ha tocado defender a alguien en casos donde el fiscal ha dicho, tenemos que llevar un mensaje. Y lo primero que objetamos es, si dicen eso frente al jurado, puede provocar hasta un mistrial, hasta que se elimine el juicio. Porque los casos no están para llevar mensajes a la sociedad. Los casos se resuelven caso a caso, por las circunstancias de cada uno. Así que este caso no lleva ningún mensaje. El mensaje que debe llevar es que debemos desescalar las situaciones violentas, los enojos. Claro que sí. Estos son dos seres humanos profesionales. No estamos hablando aquí de dos tiradores de droga en un punto. Claro. Estamos hablando aquí, no estamos hablando de dos enemigos. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo dos vecinos que deben estar compartiendo en el Super Bowl con barbecue, viendo a Benito? Sí, pero yo pienso que llegaron a esto. Hay un elemento importante, y lo dijo un juez del Tribunal Supremo, Irizarry Yunque, en un famoso caso citando a Mauriac. Para cometer actos delictivos, lo único que se requiere es que usted sea un ser humano. Así que las tragedias de los procesos penales son la réplica de los problemas entre los seres humanos y eso es un tema. Vamos a escuchar lo que dijo la defensa, el abogado de defensa, al salir del tribunal. Prueba sustentada, lo habíamos dicho al principio, nos mantenemos en eso. Era lo que la prueba sustentaba, nosotros entendíamos que había una ley de una defensa clara, los videos eran claros y el juez coincidió con la apreciación de la defensa y así pasó. ¿Cómo se siente Eduardo Meléndez? ¿Cómo se siente? Porque sabemos que estaba en sala hablando con él. Sí, pues está con las emociones, todavía está procesándolas, no ni ha comido hoy, o sea, está un poquito débil, pero está procesando. ¿Cómo reacciona el licenciado a la reacción de la familia, a los gritos? ¿Alguna medida? No sé, no, por lo menos desconozco. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo reacciona a los gritos de la familia? Salieron de aquí a los gritos de la familia de Viqueira. ¿Cómo reacciona usted al hecho de que estaban claramente muy afectados, gritando palabras soeces? Empático, eso es empatía. Y hubo una tragedia, que no lo niega nadie, pero empatía y espero que se recuperen. ¿Cuál es el licenciado Adán Carlos Rivera al salir del tribunal? El caso civil, ¿qué implica un caso civil? Para que la gente entienda lo que pudiese pasar, que no estamos diciendo que esto es lo que va a pasar, pero todavía queda ese recurso. Bueno, una acción de daños y perjuicios, reclamación por los daños, por la pérdida de la vida, lo que pudo haber generado en ingresos. El biólogo. El biólogo que privó a la familia, los daños emocionales que haya sufrido la esposa, los hijos, son causas de acción. En un caso, hay que ver si... Y en un caso de daño podría haber incluso responsabilidad compartida, que analicen el peso de un lado, el peso del otro, el efecto de haber tirado las piedras, cosas que quizás el juez en este caso no podía hacer. Hay que ver si prescribió o no. Claro. Hay que ver la fecha de los... ¿Cuán común son estos casos civiles? ¿Cuánto tiene para prescribir? De los hechos. Es un daño extracontractual. En cuanto no se interrumpa, ¿verdad? Claro. ¿Y cuán común son esos casos civiles en casos como este, de asesinato? Yo sé que en Estados Unidos los juicios y los jurados tienden a ser mucho más generosos y quizás eso aquí en Puerto Rico disuade el que se radiquen estos casos. Puede ser que ya haya una demanda que no se conoce. Bueno, probablemente si la hubiera, con meramente entrar al sistema se encontraría. Aparece, pero probablemente no la han radicado porque el Ministerio Público le ha dicho a la familia de la víctima, no radiquen porque si ustedes presentan una demanda van a impugnar la credibilidad de los testigos utilizando el factor económico, así que pueden haber ocurrido estas instancias. Una carta, un requerimiento extrajudicial interrumpe el término. Pero ¿se tiende a fallar a favor de la familia de la víctima en estos casos en Puerto Rico? Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Yo tuve un caso de accidente donde salió absuelto en el accidente, pero después fue demandado a nivel civil. Y sí, se da. Lo que pasa es que, pues,
esa es una acción que tendrían si no ha prescrito, porque es desde el evento, ¿no? Así hay que verificar. El tiempo. Pero también tienen que saber si es algo que vale la pena o no, porque este señor lleva preso por un montón de tiempo y estoy seguro que no está generando dinero. Y pues tú te enfrascas en un litigio de esa naturaleza y al final del camino coges una sentencia y no puedes ejecutarla porque no hay de dónde recoger. Responde con el mejor bienes consejo presente que y le futuro. podemos dar es que se mude. Ah, no, definitivo. Ese es el inmediato. Yo cogería un avión y me iría lo más lejos posible de Puerto Rico. Gracias a los cuatro por disculpe, juez, se nos acaba el tiempo. Gracias, pero si quiere decir no, que pedirle a la familia de la víctima que se mude. No, al revés. No, al revictimizar a al revés, juez. Claro, al revés, sí, al enfermero que se mude. Ahora sí, muchas gracias. Excelente el análisis, ¿verdad? Y la discusión de este caso que, como dije, acaparó la atención pública. Pasamos de inmediato con Kimberly. Gracias, Laisa. Como pueden ver, ya está aquí su panel político, pero queremos saber qué usted opina sobre la decisión del juez en este caso. Escanee el QR Code y participe ya en nuestra encuesta, claro. Y la secretaria de la familia niega una crisis de maltrato infantil mientras los casos siguen saliendo a la luz. Y por supuesto están aquí los expertos para debatir. Nuestro panel político de los viernes ya está listo para ver, mire, cómo se resuelve esta situación de la violencia en Puerto Rico, que definitivamente hay que hallar una. Amigos, las estadísticas del Departamento de la Familia sobre el maltrato y los referidos de menores son preocupantes, y más aún todo lo que hemos reseñado en las pasadas semanas, casos que han conmocionado al país. Hoy Jorge Colbert Toro nos presenta los datos, porque lo que no te dicen, te lo dice Jorge. Esto da lástima, esto es toda gana de llorar. 5 menores fueron encontrados viviendo en condiciones infrahumanas. En enero, el Departamento de la Familia recibió unos 1.466 referidos de maltrato infantil. Indignación, coraje y una profunda preocupación. Son niños que son invisibles hasta que el daño ya está hecho. Llegó hasta aquí y le dijo a ese retén: aquí traigo mis 2 hijos. Yo aplaudo la acción de esta madre. Ese era el lugar donde tenía que ir. No es echarle la culpa a nadie, pero hace falta implementación. Es falta de recursos. Lamentablemente, las instituciones que están para velar y para proteger a estos niños no están supliendo las necesidades. El problema es que cada cual está por su lado. Eso es así, hay una fragmentación en los servicios. No hay que reinventar la rueda, está y son basadas en evidencia. La pregunta que todos nos hacemos es si hay o no hay crisis. Y la respuesta es sencilla. Esta tragedia que estamos viendo sobre el maltrato de menores, hay un denominador común de factores que han estado presentes prácticamente en todos los estudios que hemos tenido, de todas las administraciones, de todas las universidades, de todos los especialistas sobre este problema de conducta humana. Tienen 2 factores, que todos lo sabemos, que se ha estudiado, que están en los informes, que no hay que hacer más comités ni más investigaciones, porque está señalado en todos y cada uno de estos documentos de hace 20 años. El primero de ellos, señores, lo que tiene que ver con la realidad trágica que tenemos en Puerto Rico, que tenemos un país, un mismo territorio, aparentemente con vidas muy distintas, de gente que tiene acceso a vivienda, a ingresos, a oportunidades, y otros que no, que están marginados. La inequidad social, esos son los factores fundamentales que están en todos los informes: vivienda, seguro, acceso de servicios de salud, ayudas en las necesidades de cuidado, las necesidades de ingresos y de ayuda, vida sana, fuera de adicciones y oportunidades de movilidad social. Todas las administraciones saben esto, todas sin excepción. Y más aún, vamos a hablar del otro factor: baja escolaridad. La responsabilidad del manejo de menores son los adultos. Son a ellos lo que tenemos que enfocar. Y esos factores de esos adultos que tienen este tipo de conducta, además de este problema de necesidades particulares, tienen baja escolaridad. Y cuando estamos hablando de baja escolaridad, señores, esto es importante, particularmente esto de educar para cambiar conducta. Educar no es meramente enseñar materia. Tenemos que enseñarle a los adultos, desde que son bien jóvenes, una sola palabra que se llama responsabilidad. El maltrato de menores es la respuesta a la irresponsabilidad de los adultos, que son los causantes, y no son los menores que son las víctimas de todo esto. Se dice que hay un problema de dinero, es que faltan dinero,
Miren, señores, si hay un momento en la historia de Puerto Rico que para ningún problema ha habido ausencia de dinero, es estos últimos años, probablemente la última década. El presupuesto del gobierno de Puerto Rico hoy consolidado son 32.000 millones de dólares. El presupuesto consolidado que incluye fondos federales y el Fondo General de los Ingresos del Gobierno de Puerto Rico, 13.095, el más alto en la historia. El Departamento de Educación tiene el presupuesto más alto, salud más alto. Y siguen los problemas en salud y en educación, y en familia también, que hay una gran cantidad de recursos. Y fíjense este dato interesante, unos problemas que les hablaba es la necesidad de fortalecer comunidades marginadas. Hay 40 municipios que están básicamente a nivel de pobreza. Infraestructura, luz, agua, vivienda, escuela, centros de cuidado. Miren esto, en los últimos 9 años, de esos 125.000 millones de dólares, esto es el presupuesto del gobierno de 10 años, el segmento de mayor asignación ha sido la infraestructura, 85.419 es el 68% de todo el presupuesto asignado. Esto es para hacer escuelas, casas, tendido eléctrico, acueductos, servicios de salud. Señores, después de 9 años, solamente hemos desembolsado 34.541, el 40%, el 60% de los fondos que nos dio el Congreso. Todavía no lo hemos utilizado. El Departamento de Familia, que escuché a la secretaria decir que había un problema de necesidades en el Departamento de la Familia. Señores, tenemos la solución. Todos los gobiernos la saben, hay estudios del pasado cuatrienio que están, esta actual administración, la Universidad de Puerto Rico, las universidades que trabajan áreas de salud mental. Todo el mundo coincide que hay un plan decenal permanente que hay que desarrollarlo, que va a hacer los ciclos electorales, que tenemos que tener un sistema de educación desde prekinder hasta un grado universitario. Todos los informes dicen que necesitamos un sistema universal de cuidado infantil desde edad preescolar. Todos los informes dicen que hay que extender el horario escolar, particularmente en horarios extendidos en las escuelas públicas. El desarrollo con lógica social, vamos a construir donde hay necesidad de trabajo, no donde hay más desarrollo económico. La Academia de Padres, ayudar a los padres y a las madres a hacer precisamente su función de cuidar a los menores de edad. Los centros de cuidados en horarios no tradicionales. Hablamos de centros de cuidado diurnos. ¿Dónde están los centros de cuidado nocturnos para las mujeres que trabajan, que son jefas de familia? Residenciales renta fija, queremos sacarlo de la pobreza, pero si un residente en un residencial aumenta su ingreso, le sube la renta. ¿Dónde está la agenda de todos los partidos para ir al Congreso? En vez de ir a pedir incentivos para los que ya tienen bastantes incentivos pagando solamente el 4% de contribuciones, ¿dónde está la gestión multisectorial para pedir que eliminen esto de ese abuso que hay contra la gente de los residenciales públicos, que pongan los ingresos no atributos a base de los progresos que tengan y los créditos contributivos a las áreas marginadas? El último detalle es el incentivar del crédito por empleo, que ciertamente ha sido más exitoso. Ante esto que todo el mundo sabe, ¿qué dijo la secretaria de la Familia con relación a los últimos incidentes? Vamos a escuchar lo que ella nos dijo. No, bajo ninguna circunstancia. Quiero dejar, ¿verdad?, meridianamente claro, es que aquí no hay ninguna crisis social y los números que vamos a estar compartiendo con ustedes, pues son las cifras que van a demostrar que por el contrario ha habido una disminución de situaciones que han ameritado realmente una intervención por parte nuestra. Así que, dicho eso, ¿verdad? El decir que no hay ninguna crisis social no implica, bajo ninguna circunstancia, que estemos minimizando. Yo les voy a dar los siguientes datos y usted llega a su conclusión si hay o no hay una crisis. Miren, 54% de nuestros niños, más de la mitad de nuestros niños, de 17 años o menos, viven en niveles de pobreza, 54. Cuando hablamos de niños de 5 años o menos, aumenta a 58. Yo les presenté a ustedes el caso de Vieques, donde el 100% de los niños de 5 años o menos viven bajo los niveles de pobreza. Cada 2 horas, en lo que se dio este programa y termina a las 8 de la noche, 2 niños van a ser abusados o maltratados. 2 niños, cada hora. Esa es nuestra realidad.
La secretaria de la familia dice que, o en su interpreta, y yo respeto su opinión, de que no hay una crisis porque ha habido una reducción en los casos que se están reportando. Y puede ser cierto. El problema es que un solo caso de un niño maltratado, abusado, asesinado, golpeado, abandonado por sus padres, es razón más que suficiente para entender que tenemos una crisis social. No hemos resuelto este problema por décadas. Ningún partido, ninguna administración. Todos tenemos las soluciones, todos la conocen. Esto lo hemos repetido una y otra vez. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir reseñando esto toda la semana o vamos a hacer un detente y meterle mano a las cosas que tenemos que hacer, virar la mesa y transformar este país, que es lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo y que todavía estamos a tiempo para corregir este grave problema social de maltrato de menores que saben que no votan, casi no pueden ni hablar y para colmo los adultos, los que son responsables de ellos, son precisamente los primeros causantes en todos estos casos de maltrato de menores. Vamos a hacer una reflexión, pero sobre todo vamos a tomar acción a los funcionarios públicos y al resto de la sociedad, porque esto es un problema que nos incumbe a todos los puertorriqueños, seamos o no parte del gobierno. Pasamos con Laisa. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Bueno, y este tema y todos los datos que presentaste, toda la información que presentaste y cómo la secretaria del Departamento de la Familia reacciona a esta situación social que estamos viviendo, ya nos acompaña nuestro panel político de los viernes para analizarlo. Antes hacemos una pausa y regresamos en breve. Gracias, Laisa. Y de hecho, ya usted tiene una opinión en la encuesta Claro tras la decisión del juez precisamente de absolver de todos los cargos al imputado. ¿Está de acuerdo? Un 61% dijo que no, un 39% dijo que sí. Gracias a todos por participar y quédese con nosotros, señores. No se retire, que venimos con la entrada del juego. La próxima. Bueno, de inmediato con nuestro panel político de los viernes y el tema que iniciamos a conversar con ellos es la crisis que existe, sí, porque hay crisis, la crisis que existe con nuestros menores, el maltrato, la negligencia, las cifras tan altas en menos de un mes en el 2026 de referidos por maltrato al Departamento de la Familia. Con nosotros Jorge Giorgi Navarro, representante del PNP, la licenciada Anibel Sloan. Buenas noches, Puerto Rico. El licenciado Adrián González del Partido Independentista y Nilda Pérez de Proyecto Dignidad. Buenas noches a todos. Gracias a los cuatro. Bueno, para mí hay una crisis social y las víctimas son nuestras niñas, la población más vulnerable. En el Senado hubo una reunión, se convocó una reunión de emergencia, se trajeron representantes de educación, de familia, etcétera. Ahora bien, ¿cuál va a ser el plan de ejecución? ¿Qué vamos a estar haciendo? Oye, ya empezó el Senado y si hay una crisis, un solo caso de un joven, claro que sí. Y la policía es la que ha podido desmantelar lo que está ocurriendo. Estos son valores, principios, seguridad. Muchos de estos jóvenes eran de los 90. Yo me acuerdo cuando se puso mano dura contra el crimen, que eran los residenciales, las escuelas, y vemos lo que está ocurriendo. Yo vivo esto en mi distrito representativo. Yo veo jóvenes hace 20 años atrás, cuando yo empecé, jóvenes pequeños, viviendo como se ha proyectado en la televisión, y cuando ellos crecen, siguen ese estilo de vida. O sea, para ellos es algo normal vivir con basura, con esto. Pero el primer paso sería algo que hay que reconocerlo y vemos un Departamento de la Familia que no está reconociendo que hay una crisis. Eso bueno, no hay que preguntarle nuevamente a la secretaria, pero con lo que hemos visto, claro que sí que hay una crisis. Lo dijo hoy. Sí, las expresiones de la secretaria de la Familia lloran ante los ojos de Dios. O sea, nada más que empezando este año 2026, en enero, fueron removidos de su hogar 26 niños y niñas. Se recibieron 1.466 querellas de maltrato de menores en 30 días. Y la responsable en Puerto Rico de resolverlo es la secretaria de la Familia, que lo está tomando livianamente diciendo, ay no, pero si aquí no ha pasado nada. Mire, señora secretaria, a usted esto le tiene que mover el piso, porque déjeme decirle algo, ahora mismo hay niños y niñas en Puerto Rico víctimas de violencia de toda índole y eso es inaceptable. Todo el mundo excepto usted ha visto en Puerto Rico que hay una crisis de violencia infantil y tiene que hacer algo. Senador, tiene que sacar la cara por esos con ella para que vean. Vamos a reunirnos. Yo quiero hacer una pregunta porque me resulta interesante lo que ha planteado el representante y me parece muy astuta la observación, ¿no? De que lo que está sucediendo hoy es producto de las decisiones que tomamos hace 20, 30 años. Y mi pregunta sería, ¿qué estamos haciendo ahora? No con los niños que ya están en este ciclo de violencia, sino para que de aquí a 20, 30 años
no estemos viviendo lo mismo. ¿Cuáles son las acciones que hay que tomar ahora? Mira, a corto plazo, y lo digo a corto plazo, pero Denis Márquez específicamente, que lleva 9 años en la legislatura, ha planteado en más de una ocasión a través de legislación que se declare una emergencia por violencia infantil. El cuatrienio pasado se aprobó en la Cámara, el Senado no la aprobó, este año la presentó nuevamente y además esta semana solicitó que se interpele a la secretaria de la familia para que dé explicaciones. Si ella no ha revisado las 1.600 referidos por maltrato, que prenda el televisor, que entre a los periódicos en las redes sociales, que vea este programa, porque lo que está en esas querellas y en esos referidos es lo que sale en las noticias todos los días. Es una enajenación, una negación o una falta de respeto a sabiendas decirle al país que no es que no hay una crisis, es que a ella le bajaron los números cuando todos los días se suman casos de situaciones lamentables y la legislatura debe actuar, no reunirse como hizo el Senado a puertas cerradas con los secretarios, que nadie sabe lo que pasó ahí, sino llevarla allí y si declarar un estado de emergencia que establezca las guías para la cooperación. Escuchar los puntos de ella, porque ella dice eso, porque tiene que tener una base para que diga que no hay una crisis, así que hay que escucharla. Es una irresponsabilidad de parte de la secretaria decir que no hay crisis cuando hemos visto aquí día tras día unas situaciones muy lamentables de una crisis profunda social que aquí hay que atender. El negar la realidad para nada conlleva el buscar soluciones. Lo primero que tiene que hacer la secretaria es reconocer la crisis y buscar alternativas, abrirse al diálogo y al no ha dado ni una alternativa. Deme las alternativas. En el pasado había mano dura contra el crimen y vamos a las escuelas. Dame las alternativas. ¿Cuáles? Vamos a escucharte. Yo tengo una alternativa. La mayoría de esos niños maltratados, niños y niñas, dejan de ir a la escuela. Entonces no se atiende el asunto de los desertores escolares en Puerto Rico. Y en el Departamento de Educación son responsables de, miren, ir a tocar la puerta en esa casa, a abrirla, a ver lo que pasa, pero dejan de ir a la escuela y no pasa nada. Estoy totalmente de acuerdo. La legislatura, pues que haga entonces una investigación. Yo conozco principales que van a las casas y tocan la puerta. De desertores escolares en Puerto Rico. Pero un senador PNP ayer le echó la culpa a los directores. Es que es un problema profundo, que no es solo la mano dura contra el crimen. Déjenme hablar, si son tan amables, un segundo nada más. He estado gracias, Jordi, qué amable. Estamos moderando el programa ahora, que tiene 2 micrófonos. Déjeme decirle, ¿verdad? Permiso, he estado trabajando por las pasadas semanas casos dolorosos, casos tristes, ¿verdad? Que verdaderamente nos tocan a todos de cerca. Así que yo no quiero decir que si hace falta una emergencia nacional, que si hay crisis o no. Yo quiero decirles que de verdad nuestra niñez está en riesgo. Quiero saber si ustedes coinciden. Yo coincido. Sí, totalmente, Margarita. Y que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Tirarse a la calle, hay que ir a las casas, como hago yo en los campos míos de Cupey, Camito de Aguas Buenas, ayudar a esa gente, darle material de construcción, darle todas las ayudas. Todas las agencias, esto no es solamente el Departamento de la Familia. Comunicarse más las agencias. El Departamento de Educación, aquí está envuelta la Policía de Puerto Rico, aquí tiene que estar envuelta todas las agencias. Por eso familia. Y buscar en una forma integral solución a estos problemas. Pero sobre todo, tiene que ser una prioridad de la Pero una realidad. Tú no puedes tener un trabajo social en cada casa puertorriqueño. Tiene que ser una prioridad porque si la persona responsable de resolver lo que es la secretaria de la familia. Papá y mamá, familiares, tienen que también su parte. No dejar afuera el tercer sector. Le echen la culpa al gobierno. Es fundamental. Papá, mamá, familiares son responsables también. Porque llegan fundamental al gobierno. Claro que sí que es fundamental. ¿Cuánta gente había en Fitur? Del gobierno. Esto es más importante y no le dan tiene que ver esto. Importancia. Mucho. ¿Cuánta gente mata en Venezuela? Si vamos a por el pasado, ¿cuánta gente mata en Venezuela a los niños? Hello. Pues vamos a hablar de otra cosa, no me vengas a hablar de Fitur, porque tú hablas de Venezuela. ¿Tú corres por el 5 de San Juan o por el de Caracas? Que tú me vas a ver Fitur. Pero cómate para los niños del 5. ¿Qué tiene que ver Fitur? Pobreza que hay en tu distrito. Te quedaste en loading, buscando otra cosa. Tú te quedaste en loading con Venezuela. Allí todo el mundo hizo las paces. Ya, la semana que viene hay vistas públicas de mis proyectos que radiqué, que conocí de Venezuela, lo que es el olvido oncológico. La realidad es que este gobierno no está buscando Víctor, te estoy esperando para hablar de eso. Profundos que hay en Puerto Rico. El gobierno está fallando. Busca otra cosa para tirar. Ahí, mientras todo esto pasa,
y brevemente, el superintendente de la policía, que es otro organismo muy importante en mantener las crisis en Puerto Rico, pide más dinero. Y en esa entrevista dio un ultimátum. ¿Hay más dinero para la policía? Es que tiene que haber más dinero para la policía. Creo que sí. Tienen que asignarle ese dinero a la policía. Pidió cuando se vio el presupuesto. Bueno, 100% de acuerdo en que se le dé más dinero a la policía. Gracias a la policía. Que fundamental, la seguridad de Puerto Rico también está carente y necesitamos más dinero para los retiros de la policía y para darle mayor equipo a la policía de Puerto Rico. Gracias. Georgie, el micrófono hoy no funcionó, no le den ese micrófono. Yo sigo para el karaoke porque yo voy a cantar karaoke hoy. Tienen la camisa ya puesta. Gracias a los cuatro.